Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Junto con saludarlos, les cuento que hoy conversaremos sobre cómo practicar esquí sin lesionarse junto a nuestro especialista, el doctor Jaime López Castelaro, traumatólogo del equipo de cadera y pelvis y de Alemana Sport. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor. Hola, María José. Doctor, empieza el periodo estival, deportes de temporada. ¿Y qué pasa con el esquí? ¿Cuál es la realidad chilena con respecto a los accidentes que hay en la pista? Sí, es muy importante saber que en Chile existen alrededor de 19 estaciones de esquí. ¿Qué significa esto? Son centros de esquí que pueden ser grandes, como los de la región metropolitana, como Chillán, y en los extremos de nuestro país tenemos centros más pequeños, que van desde la quinta región hasta Punta Arenas. Los datos que nos entrega la Asociación de Centros de Esquí, ACESKI, es que la tasa de accidentabilidad anual promedio de los últimos años está en torno a un 0,2%. ¿Qué significa esto? Son tasas que son comparables a centros de esquí del hemisferio norte, que están también entre 0,2 a 0,3%. Y esto nos sitúa en números bastante semejantes a los países desarrollados, siendo la tasa de lesiones en general más baja que los que había hace 30 o 40 años atrás. En el mundo, el 56% de los que sufren algún tipo de accidente requieren evaluación médica, e incluso llegando a un 15% que pueden requerir transporte en ambulancias o helicópteros. En Chile, ¿cuáles son nuestros números? En Chile, las últimas estadísticas hablan de entre 1.1 millón a 1.4 millones de esquiadores al año. Calculando más o menos 100 días de temporada, eso nos da más o menos 3.000 accidentados por temporada. Si uno va en los números más pequeños, son como 30 consultas diarias y de esos 4.5 pueden requerir traslado al hospital. Suenan números a veces grandes, pero el volumen general de gente que está esquiando es muy alto y por lo tanto no son unas tasas tan altas. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a tener una lesión esquiando? Dentro de los factores de riesgo, yo los separaría como en tres grandes grupos y los vamos a analizar cada uno: nivel de esquí, la implementación técnica y condiciones del centro de esquí. Dentro del nivel de esquí se produce un pic bimodal, o sea, hay dos grupos. El grupo de los principiantes, que son esquiadores que están aprendiendo, no tienen buen control, o que ingresan a pistas de mayor complejidad, que no son las que ellos dominan, y piensan que es llegar y lanzarse sin un mayor conocimiento. Y también se produce otro pic en los esquiadores avanzados, que son esquiadores que habitualmente se lesionan practicando un esquí técnicamente más complejo y a mayor velocidad. Por lo tanto, están expuestos a lesiones incluso a veces más graves. Por lo mismo, es muy importante reconocer nuestro nivel de esquí para elegir correctamente las pistas según su complejidad. Y además tomar clases. Como siempre, se trata de estimular a la gente para mejorar nuestro nivel técnico y nivel de confianza. A nivel de la implementación técnica, son varias las cosas. Necesitamos equipos en buen estado. ¿Qué significa equipo en buen estado? Que sean equipos en particular de los esquís, que tengan sus cantos, que son los bordes de los esquís afilados, que no tengan surcos muy grandes que nos puedan frenar, que sean de nuestro nivel. Cuando uno se introduce en el tema del esquí, uno sabe que existen diferentes esquís. Por ejemplo, para una persona más inexperta es un esquí más blando, que tiene un radio de giro amplio, y para una persona que puede ser de un mayor nivel, tiene un esquí que es mucho más rígido. Y si esa persona toma un esquí por el que no lo conoce y toma un esquí muy rígido, le va a costar mucho conducirlo y eventualmente va a tener accidente. Por supuesto, nuestra talla. Antiguamente se usaban esquís que podían llegar a medir 20 centímetros más que uno, 30 centímetros más que uno. Con la aparición de los esquís de Carvin o curvos, los esquís son más pequeños, los que nos dan un mayor control, y en general, como uno recomienda, la altura como hasta la nariz, dependiendo del tipo de nodo de esquí. Y una cosa fundamental es
el correcto ajuste de las fijaciones. La fijación es lo que nos permite soltar la bota en el momento de un accidente. Entonces, va a depender de nuestro nivel de esquí. Si una persona es más exigente desde el punto de vista de los esquís, van a usar las fijaciones más apretadas. Si una persona más inexperta, unas fijaciones más sueltas. ¿Cómo fijamos la manera o la tensión de esta bota? Va a depender de nuestro peso, del tamaño de la bota, de nuestro nivel de esquí, y eso es fundamental. Muchos de los lesiones que hemos visto han sido por esquiadores inexpertos que eventualmente aprietan mucho la bota y en el momento de tener accidente no se suelta el esquí y se lesionan sus rodillas. Ahí es fundamental el asesorarse en la compra y también en el arriendo de los equipos. Sí, de hecho ese punto que toca es súper importante. La gente tiene que arrendar los esquís en lugares certificados y buenos. A veces los arriendan a la pasada, en el camino, y no hay ninguna preocupación por la tensión que tiene esta fijación, y lo más probable es que tengamos algún tipo de accidente con eso. De hecho, incluso existen aplicaciones hoy en día que uno puede descargar al celular y que te preguntan el tamaño de tu bota o de tu pie, tu peso, tu nivel de esquí, y te dan más o menos la cantidad de presión que uno tiene que generar, tanto en la parte delantera de la fijación como en la parte posterior de la fijación. Otro factor muy importante que nos predispone a las lesiones son el centro de esquí. Más que el centro de esquí son las condiciones del centro de esquí. Por ejemplo, la visibilidad. O sea, claramente cuando está nublado las lesiones pueden aumentar al doble. Con sol, en general, uno tiene una buena visión. Cuando está nublado uno no ve los desniveles, no ve las depresiones y se presta para más lesiones. Otra cosa fundamental es si la pista está pisada o no. ¿Qué significa pisada? Que está trabajada con las máquinas. Cuando ustedes van a una pista pisada, la pista está en general sin hoyos, sin depresiones, pareja. Es difícil o poco probable que nos encontremos una piedra grande, y esa pista es mucho más segura y tiene menos tasa de lesión que, por ejemplo, un esquí fuera pista, que no lo recomendamos porque son los lugares donde se producen lesiones o uno choca con piedra y además está sin la supervisación de los patrullas. Y el tipo de nieve también es importante, por eso son las condiciones. O sea, una nieve polvo es el powder famoso que nos encanta a todos, donde uno se engancha bien, puede doblar bien, pero versus tener una nieve más dura o nieve hielo, donde realmente uno se resbala. Y esto lo vemos mucho en los centros de esquí del litoral del centro de nuestro país, donde en septiembre habitualmente la nieve se va derritiendo al final del día y se pone pesada y cuesta mucho. Y por lo mismo en la noche se congela. Entonces tenemos mañanas con nieve muy dura o hielo y en la tarde nieve blanda que puede exponernos a lesiones. Doctor, ¿cuáles son los principales mecanismos de accidente en la nieve? Existen varios mecanismos, principalmente las caídas. Llevan un 70-80%, son caídas donde el esquiador pierde el control del esquí o derrapa o se sale de la pista en general, y esos son los más frecuentes. Pero un grupo no menor son también los choques que se producen entre los esquiadores, entre diferentes disciplinas o gente que va distraída, e incluso me ha tocado ver a mí, gente hoy en día va con su celular, tal cual como uno lo ve manejando, gente esquiando con un celular o con una GoPro, filmando cosas sin mirar el entorno, y esos nos han traído accidentes graves entre personas al no estar atentos a las condiciones de la cancha y los otros esquiadores. También se producen lesiones en los saltos, y otro grupo de lesiones que son en menor porcentaje son en los andariveles. Es muy importante que a la gente le enseñen cómo subirse a un andarivel y cómo bajarse. Y existen en general en Chile dos tipos, que son los de arrastre, que son más complejos aún, que por supuesto requieren cierta capacitación. Y en los telesillas es importante enseñarles, porque vemos que mucha gente se cae al subirse o a veces se enganchan, y otras veces arriba en la bajada también. Se cae una persona, se lleva a otra, y yo he visto gente enganchada en los andariveles. Entonces es muy importante que la gente se fije y conozca el funcionamiento de los andariveles. ¿Cuáles son las principales lesiones a las que nos exponemos en este deporte? Las principales lesiones del esquí son en torno a la rodilla. Lo más frecuente son tener esguinces de la rodilla, del ligamento medial, o roturas del cruzado anterior, que es la lesión más grave y la más invalidante, porque habitualmente lleva aparejado algún tipo de cirugía posterior. Y eso se produce cuando la gente se cae o se va para atrás con hiperextensión de la rodilla, o cuando la fijación no salta y se engancha al esquí y se abren las piernas.
También tenemos lesiones en los hombros, hemos visto fracturas o luxaciones. En las muñecas menos, pero también a veces también en el dedo, en el pulgar, que se llama esta lesión del esquiador cuando se engancha uno con el bastón o cae uno con el dedo y se abre el dedo y se produce una lesión del ligamento colateral que puede también requerir cirugía. Y también golpes en la cabeza o contusiones en general. ¿Existen diferencias entre lesiones entre esquiadores y quienes practican snowboard? Porque en el fondo están compartiendo la misma cancha, el mismo amor por la montaña. Súper buena pregunta. Claramente nosotros observamos una diferencia importante, tanto por la manera diferente en que se practica la disciplina y cómo se fijan nuestros pies. Obviamente, unos van en una misma tabla, con lo que las lesiones de rodillas son muy poco frecuentes. En cambio, cuando uno esquía y tiene un pie en cada lugar diferente, sí se producen lesiones de rodilla. Hemos visto también que la gente que practica snowboard, hay un grupo de pacientes más jóvenes o adolescentes o preadolescentes que no son muy cuidadosos, que andan saltando, cayendo en las pistas sin mucho control. Eventualmente lo hemos visto haciendo hoyos, armando sus saltos fuera de pista. Entonces es un grupo de pacientes que tiene más lesiones. Y los snowparks, que son estos lugares donde se producen saltos, nos han generado más lesiones producto de que están hechos para eso, para hacer saltos y acrobacias. En general yo les diría que el esquí 40% son lesiones en la rodilla y la muñeca es muy bajo, y al revés en el snowboard la muñeca y las manos son lesiones más frecuentes y la rodilla es más baja. ¿Cómo podemos prevenir las lesiones en el esquí? Porque, bueno, este es un deporte de temporada, por lo tanto, en general, cuando uno sube por primera vez en el año, no tiene mucha práctica en este deporte y me imagino que en la musculatura que se ocupa para poder hacerlo. Sí, esa es una pregunta interesante. Lo ideal siempre sería mantener una buena musculatura, buenos ejercicios aeróbicos de pie y sobre todo fortalecimiento de las extremidades inferiores para el esquí. Eso no lo hace mucha gente, pero sería lo ideal para llegar a un buen estado porque es un deporte exigente. Y dentro de las cosas que sí recomendamos, por supuesto, son los elementos de protección. Ahora, el número 1 es el casco. El uso del casco en el deporte ha ido cada vez en aumento. Y en Chile se han venido realizando campañas periódicas para incentivar el uso y la CESCI tiene estadísticas de que hablan de hasta un 18% más de uso del casco con las campañas que han logrado ellos. Esto de los cascos previenen o disminuyen el traumatismo cerebral cuando uno tiene golpes y también reducen la severidad de las complicaciones cuando hay lesiones a alta velocidad. En general, en los centros de esquí de la región metropolitana y alrededores no tenemos árboles y los golpes habitualmente son contra otra persona, contra el suelo, alguna vez o contra las mismas instalaciones, pero en el sur, donde hay árboles, es frecuente tener choques con árboles y es muy importante. El casco nos puede salvar la vida cuando haya un accidente contra un árbol. El uso es obligatorio en las competencias deportivas, en todas las modalidades. Pero en un porcentaje alto de TEC se produce el esquí recreacional. En Chile ahora sí es obligatorio para los niños, o sea los menores de edad, pero no en adultos. No es exigencia y la tendencia ojalá que vaya para allá. Mi caso personal, yo nunca usé casco hasta que tuve hijos que empezaron a ir a esquiar y me preguntaron: papi, ¿por qué tú no usas casco? Claro. Y se acabó la conversación y tuvimos que yo y mi señora comprarnos casco. Así que eso es importante, que esperamos que al ser el obligatorio en los menores de edad, cuando ellos asuman la edad adulta, se mantenga y aumente el uso del casco. Dentro de otras cosas de protección importantes son las espalderas. No toda la gente las conoce, pero son son como chaquetas y que van por talla y uno las pone y protegen. Como la de los motoristas, ¿no? Como la de los ciclistas también. Y de hecho son homologadas. Son habitualmente una capa rígida y otra viscoelástica que se moldea y van desde el cuello, o columna cervical baja, hasta el sacro. Y con eso disminuye las contusiones y fracturas. ¿Y qué hacer en caso de tener un accidente en la práctica de esquí? Porque es un terreno más bien inhóspito para muchos, donde no tenemos
muchas veces contacto con gente si es que hay pocas personas esquiando. Es súper importante y va a depender primero. La respuesta es depende de si uno va solo o con gente. Lo ideal, si uno va solo, es tratar de avisarle a los otros esquiadores que uno está lesionado para que le avisen a los patrullas. Los patrullas son estas personas que van, como su nombre lo dice, patrullando por las pistas, que tienen radio, se comunican con el centro médico y nos pueden ayudar para ver si es necesario un traslado. Y si uno va con otra persona que cae, lo ideal es también protegerlo y avisar al resto de los esquiadores que hay una persona, porque no siempre se ven en las pistas. Hay un código de conducta de la FIS que es importante, porque estas normas FIS, que son un decálogo, nos ayudan un poco a entender cómo tratar de prevenir esto, y que son respetar a los otros, siempre respetar al otro esquiador, siempre tener un control de velocidad adecuado y un comportamiento adecuado. La gente, cuando cree que puede bajar cualquier pista, es cierto, uno puede bajar derecho, pero la habilidad está en poder controlar la velocidad y poder doblar sin chocar con el resto de las personas. Elegir la ruta cuando uno va esquiando, un esquiador adelante, ver cómo lo voy a pasar, si por arriba, por abajo, por el lado, por la izquierda, a la derecha, pero siempre dejando espacio, sobre todo para los adelantamientos, que es un lugar donde se pueden producir accidentes cuando uno no controla bien. Al entrar a la pista y comenzar a esquiar, siempre mirar hacia arriba, hacia abajo, ver que no venga otra persona. Si uno tiene que subir o bajar por una pista porque se le cayó un guante, se le cayó el celular, que hoy en día es frecuente, suba y baje por los bordes de la pista, de manera de dejar el centro de la pista despejado y uno no generar accidentes. Y cosas de perogrullo, pero que yo he visto que la gente no lo hace, respetar el balizaje y la señalización. O sea, si dice una pista cerrada, no pasen por esa pista. Lo más probable es que no esté pisada, que hayan piedras o haya algún peligro que ustedes desconocen, y a alta velocidad uno pueda tener problemas. Y si uno ve, como estamos viendo recién, accidentes, idealmente avisar a la gente si tú puedes ayudar en algo sin estorbar, pero generalmente sirve que alguien avise en las casetas, en los andariveles, si es que ha habido un accidente. Doctor, ¿qué pasa si es que tengo alguna lesión crónica o alguna dolencia, por ejemplo, en alguna rodilla? ¿Puedo practicar esquí o es mejor no hacer este deporte? La primera respuesta es depende. ¿Por qué? Depende del tipo de lesión, depende de la cronicidad, depende de tu capacidad muscular. Todos sabemos que una de las lesiones más frecuentes es la rotura del cruzado, y hay gente que incluso con cruzados cortados están, sin haberse operado, siguen esquiando. Entonces, depende. Primero, la recomendación, si uno tiene un dolor, evaluarse antes de la temporada, evaluar cómo está su rodilla y eventualmente hacer un mecanismo de fortalecimiento o el tratamiento que haga. Per se no es una contraindicación, pero si uno tiene una lesión, la recomendación es sí evaluarse antes de. Y finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones nos puede hacer para prevenir las lesiones en el esquí? Número uno, como decía hace mucho tiempo, reconocer nuestras capacidades técnicas y el nivel de esquí. Eso es fundamental, ser sincero con uno. De repente hemos visto, van grupos de amigos que unos esquían bien, otros no tanto y otros nada. No, yo te enseño, si es muy fácil, vámonos a esta pista que no es tan roja, no es tan negra, y ahí se producen los accidentes. Las pistas están claramente señalizadas, tienen su nivel de esquiador asignado, y lo importante es que uno sepa dónde puede esquiar y reconozca su nivel de esquí. Segundo, deporte que depende de nuestro equipo, o sea, tiene que estar adecuadamente preparado, tiene que ser para nuestro nivel, como dijimos, y lo más importante es que las fijaciones estén correctamente ajustadas. Yo he visto muchas lesiones en esquís prestados o esquís arrendados en que no se fijó correctamente y había una mayor sujeción del pie y no se pudo soltar en caso de accidente. Entonces es muy importante que las fijaciones estén correctamente ajustadas. Lo que ya dijimos, pero vamos a recalcar el uso del casco. Fundamental. Toda la familia con casco, eso nos va a ayudar a evitar tener lesiones. Ser respetuoso y cuidadoso con los demás esquiadores es muy importante, sobre todo cuando hay cruces de pistas, cuando hay zonas de andariveles que pasan por zonas de pista. Uno siempre darle la preferencia
al andarivel que está pasando y esperar, no pensar en que yo voy a pasar antes de ese andarivel porque puedo golpearlo y chocar y generar un accidente que es en pendiente, muy peligroso. Y lo último, reconozcan su cansancio físico al final del día. Habitualmente uno escucha, esta es la última porque estoy cansado, me quiero ir a la casa, pero es la última bajada. Por favor, cuando ustedes piensen en eso, no lo hagan y se van a su casa, a su auto o al restaurante. Pero esa última bajada habitualmente es la que genera lesiones y nosotros vemos al final del día gente lesionada por cansancio. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y conversar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, María José, y espero que les sirva a todos para disminuir las lesiones en el esquí. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.